¿Qué tal, cubileros? La verdad es que muchas veces, ya incluso desde que era pequeñito y antes de acabar estudiando historia, una pregunta siempre estuvo rondando en mi mente, y fue la que buscaba entender cómo nacían y por qué caían luego todos los imperios que han ido existiendo a lo largo del tiempo. Pues en el vídeo de hoy, a pesar de que el tema ya de por sí complejo daría para elaborar varios vídeos, voy a intentar dar una respuesta a estas preguntas de una forma relativamente breve y sobre todo sencilla, para que vosotros también podáis haceros una idea general sobre todo este asunto tan interesante. De hecho, en la encuesta que hice en la pestaña de comunidad del canal, este tema fue el que más votos tuvo, demostrando que teníais gran interés en él. Por ese motivo, no me enrollo más y vamos a ello. Bien, aunque sea un ejemplo algo chusquero, para que entendáis este proceso de una forma más visual, para definir la vida de un imperio se podría usar la analogía que lo asemeja a cualquier organismo vivo, que como ya sabéis, nace, crece, madura, envejece y finalmente muere. Pues con los diferentes imperios que han surgido a lo largo y ancho del planeta a través de los siglos, ha pasado algo parecido. Para comenzar, para que surja un imperio tal y como lo entendemos, en primer lugar se necesita que una ciudad-estado, si hablamos de la antigüedad, o un país determinado, si hablamos de épocas ya más recientes, tenga un gobierno fuerte y estable, y en el que se haya llegado a su límite de expansión y recursos individuales. Ejemplos ilustrativos, en este caso, son las polis griegas como Atenas, o las ciudades-estado mesopotámicas, como Akkad. Ok, el llegar a estos límites obligó, entre comillas, a estas ciudades-estado o países a iniciar un proceso de expansión territorial que buscó aumentar la disponibilidad de sus recursos. Este se basó, y no vamos a poner paños calientes ahora, en la conquista violenta de las ciudades o estados vecinos menos potentes y desarrollados a nivel militar, social y económico, los cuales, por razones obvias, fueron incapaces de hacerles frente y se doblegaron a su poder perdiendo su independencia. Es en este momento cuando estas entidades políticas dejarán de ser consideradas ya como simples ciudades-estado o países para comenzar a ser tratados como imperios, por así decirlo, en construcción. Como consecuencia inmediata de lo anterior, las riquezas y los activos económicos de estos nuevos territorios conquistados pasaron automáticamente a ser posesión de los conquistadores, los cuales impusieron a través de la fuerza su forma de gobierno y sus modelos y estructuras socioeconómicas. De este modo, el inicio y la consolidación de este proceso de expansión y conquistas dio como resultado una estabilidad política que quedó aunada normalmente bajo la figura de un caudillo militar, un rey o un emperador. Es el caso, por ejemplo, de Sargón I en el Imperio Acadio o de Ciro II en la Persia aqueménida. El acceso, por tanto, a mayores recursos económicos hizo también posible un aumento sustancial de los ingresos del Estado. Además, el establecimiento de nuevos impuestos en las zonas anexionadas permitió mejorar y fortalecer el crecimiento y mejora de los ejércitos, los cuales fueron una pieza esencial en todo este tinglado, pues esta militarización permitió a los imperios dos cosas fundamentales. En primer lugar, retener y mantener sometidas las zonas ya conquistadas, y en segundo, tener la suficiente capacidad militar para seguir expandiéndose y aumentar de esta forma los territorios bajo su control. Un ejemplo paradigmático de todo esto que os estoy contando es el de Alejandro III de Macedonia, más conocido por el gran público como Alejandro Magno. Vale, a la vez que la expansión y conquistas territoriales se estabilizaron, los ingresos fueron aumentando debido a los propios impuestos de los que ya os he hablado y sobre todo al florecimiento de las actividades mercantiles y los intercambios comerciales, los cuales fueron en muchos casos unificados utilizando una misma moneda. Siendo un caso muy gráfico en este sentido el de Roma, que impuso en todas sus provincias el sistema monetario basado en denarios, sestercios, dupondios, etc. Debido a las condiciones favorables que provocó lo anterior, la población dentro de los imperios aumentó considerablemente, lo que permitió a su vez continuar con un enriquecimiento progresivo y una mejora generalizada de las condiciones de vida de la sociedad en general. Además, ligado a todo lo anterior, como elemento fundamental de cohesión social, se llevó a cabo un proceso de homogeneización y unificación cultural, muchas veces basado en el sincretismo con las religiones de las poblaciones locales, sobre todo en los imperios de la antigüedad, o en otros casos más recientes, con la imposición del idioma y de los sistemas de valores y creencias de las metrópolis imperiales. Ejemplos hay muchos, pero en este caso podrían servir el del Imperio musulmán durante los siglos centrales de la Edad Media, con la implantación en sus territorios del árabe como lengua y el islam como religión oficial, o el del propio Imperio español durante la conquista de América, con la utilización del castellano y la imposición de la fe católica en sus territorios de ultramar, que terminaron sustituyendo en muchos lugares a los idiomas y los panteones prehispánicos. Llegados a este punto de desarrollo, podríamos decir que estas entidades alcanzaron la cima de su poder, es decir, llegaron al momento en el que más dominio territorial y esplendor económico, social y cultural manifestaron. Se trató
trató de una época relativamente tranquila y próspera, en el que las fronteras se mantuvieron estables y reinó como tónica general la paz en la gran mayoría de los lugares que abarcaban dichos imperios. Es el caso de la etapa de los emperadores romanos Adriano y Antonino Pío en el siglo II, la del reinado de Carlomagno en el Imperio Carolingio o la de Ahuitzotl del Imperio Mexica. Como dicen las leyes de la física, todo lo que sube baja, y fue tras llegar a esta cúspide y alcanzar su máximo poder cuando los imperios empezaron poco a poco a perder poder económico, provocado sobre todo por la ausencia ya de conquistas que permitían mantener ese nivel de prosperidad. Debido a esto, una de las primeras medidas que se tomaron en casi todos ellos fue el aumento de la carga impositiva a la población, especialmente la que pertenecía a las capas más bajas y por lo tanto más vulnerables de la sociedad. Como consecuencia de esto, se empezaron a dar las primeras crisis económicas en su seno, que a su vez comenzaron a debilitar y socavar progresivamente el poder político y también militar. Este deterioro llevó aparejado, como resulta lógico, el surgimiento de las primeras disputas internas, la aparición de la corrupción en la administración y la cada vez más evidente pobreza de muchos de sus habitantes, a lo que se sumó, por si no fuera poco, la aparición de las primeras dificultades graves para controlar con efectividad todas sus posesiones y fronteras, en las que empezaron a acechar enemigos que empezaron a poner en serios aprietos a los ejércitos fronterizos. Si esto ya de por sí es relevante, la entrada en escena de epidemias y de enfermedades graves que diezmaron de forma notable a la población provocó la reducción drástica de la actividad económica y, por lo tanto, de ingresos para las arcas del Estado. Este fenómeno, como ya os imaginaréis, trajo consigo la incapacidad de mantener la gigantesca maquinaria bélica que permitía defender con solvencia las zonas fronterizas. Ante esta situación, empezaron a generalizarse las incursiones de otros imperios, reinos o pueblos vecinos, que machacaron con sus ataques, más aún si cabe, la ya de por sí precaria estabilidad económica. Y esta decadencia, cada vez más palpable, trajo consigo una sensación generalizada de inseguridad, pues en el momento que el propio gobierno imperial se vio incapaz de proteger a sus propios habitantes, especialmente los que vivían en zonas cercanas a las fronteras, muchos de ellos buscaron protección en los generales o líderes militares encargados de la seguridad de esos limes, los cuales, crecidos por la situación y conscientes de la propia debilidad de los gobernantes imperiales, comenzaron a desertar y en ocasiones a autoproclamarse como caudillos o reyezuelos de las provincias o territorios que debían proteger. En este sentido, los llamados reinos de Taifa, surgidos en la península ibérica tras la caída del Califato de Córdoba, son un ejemplo muy acertado. Esta cada vez mayor fragmentación política llevó aparejada la aparición de numerosas facciones que con el tiempo provocaron el estallido de numerosos conflictos sociales y guerras civiles que debilitaron, más si cabe, al propio gobierno central, obligado o bien a renunciar a dichos territorios o, si aún había voluntad y ganas, intentar mantenerlos por la fuerza. Aunque eso sí, muchas veces sin éxito, gastando de esta forma los cada vez menores recursos económicos de los que disponía. Fue en estas etapas críticas a todos los niveles en los que ya se evidenció una extrema debilidad política y miseria económica cuando los imperios, con gobernantes sin apenas poder efectivo e incapacitados para controlar sus vastos territorios, tocaron a su fin. Bien por culpa de revoluciones internas que terminaron liquidándolos y dando como resultado entidades políticas nuevas y mucho menos poderosas, como sucedió por ejemplo con el nacimiento de las diferentes repúblicas latinoamericanas tras la proclamación de sus independencias del Imperio Español a comienzos del siglo XIX, o bien por haber sido invadidos y conquistados por otros más pujantes y fuertes que reforzaron su poder e influencia, tal y como sucedió con el antaño poderosísimo Egipto faraónico, que tras la derrota de Cleopatra VII ante Octavio Augusto fue transformado en provincia romana, o el Imperio Mexica, vencido por los conquistadores españoles, cuyos territorios fueron anexionados y pasaron a formar parte del conocido como Imperio Hispánico, gobernado por el rey y también emperador Carlos I de España y V de Alemania. Y con esto llegaríamos al final. Creo necesario repetir que esto es un resumen muy genérico y que en muchos casos los procesos de ascenso y caída de algunos imperios fueron mucho más complejos de lo que es puesto aquí. Sin embargo, creo que este esquema que os he traído hoy al canal os puede servir como base para entender de forma bastante sencilla este fenómeno tan complejo. Por eso espero que os haya servido de utilidad y os hayan quedado más o menos contestadas las preguntas que sirven de título a este vídeo. Y ahora dejadme en los comentarios vuestras dudas, opiniones o incluso cuál es vuestro imperio histórico favorito, que seguro que salen cosas muy, pero que muy interesantes. Yo, en la medida que sea posible, trataré de leeros y contestaros a todos. Reconozco que siempre es un placer hacerlo y ver que reina entre la comunidad que formamos el Cubil un ambiente tan sano y respetuoso. Os lo agradezco un montón. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dejadme vuestro pulgar arriba y compartidlo en vuestras redes sociales y con vuestros amigos fanáticos de la historia. Pues que lo hagáis, os lo digo siempre, ayuda muchísimo al Cubil. Y por supuesto, si es la primera vez que caéis por aquí, suscribiros, pues sois realmente bienvenidos. Muchas gracias por haber estado un día más al otro lado de la pantalla. Un saludo a todos, aquí Peter. Chao.